Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Paz y bien. Hoy es viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído o en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes, amigos míos, les digo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién deben temer. Teman al que tiene poder para matar y después arrojar al infierno. A ese tienen que temer, se los digo yo. No se venden 5 gorriones por 2 céntimos, pues ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Más aún, hasta los cabellos de ustedes están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio comienza de una manera muy interesante porque dice que en aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse los pies. Ustedes saben que la fama de Jesús comenzaba a crecer y ya no eran cientos, sino la palabra dice que eran miles de miles. Recordemos que cuando multiplicó los panes eran 5,000. Entonces, así como la fama de Jesús crecía, lógicamente los discípulos también un poquito podían beber de la fama del Maestro, ¿verdad? Por supuesto que eran los discípulos del Maestro, de Jesús. Y es ahí donde Jesús percibía un peligro latente en esta pequeña comunidad naciente de discípulos, un peligro que podía ser algo catastrófico si lograra apoderarse de sus corazones. ¿Y qué cosa les decía? ¿Cuál era el peligro? Y por eso que Jesús les dice, cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Y esta era una preocupación de Jesús, puesto que ellos estaban viendo la creciente multitud de gente que venía a Jesús, estaban viendo que la fama de Jesús se hacía cada vez más grande, y lógicamente ellos también seguro que se sentían tentados, ¿no? Y por eso que Jesús les dice, tengan cuidado de la hipocresía de los fariseos, de la levadura de los fariseos. Y decía después, nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque Jesús conocía quiénes eran los fariseos y sabía que muchas veces detrás de las apariencias de hombres santos, de hombres piadosos, de hombres cumplidores de la ley, se escondían actitudes muchas veces pecaminosas, corrompidas. Y es entonces que Jesús veía esa falsedad. Y no era que Jesús estuviera cerrándoles las puertas del reino de los cielos porque eran pecadores. No, el problema es que ellos no se reconocían como pecadores, ellos se creían que eran buenos. Y es por eso que Jesús les decía a sus discípulos, tengan cuidado porque todo lo que digan a escondidas se sabrá desde las azoteas, ¿no? Y decía, por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, lo que digan al oído o en el sótano se pregonará desde las azoteas. En otras palabras, no es
no es factible, hermanos, llevar una doble vida. ¿Qué quiere decir? Figurar por un lado y aparentar por otro lado, pero en realidad llevar una vida que está en contradicción con el Evangelio. Y esto es lo que quería Jesús para sus discípulos, que aprendan a caminar en la humildad, en la sinceridad, que aprendan a reconocer que son frágiles, débiles, pequeños, y que no estén ufanándose y que no estén vanagloriándose de cosas que no vale la pena, porque este camino, hermanos, es un camino de gracia. Y cuando uno ha entendido esto, entonces aprende a caminar con humildad. Por eso que siempre es un peligro, fue un peligro, es un peligro y será un peligro la tentación de los fariseos. ¿Qué quiere decir? La hipocresía. ¿Y qué cosa es la hipocresía? Pues doble cara, ¿verdad? Doble cara. Una para la gente y otra en la realidad. Cuando tú encuentras a una persona íntegra es la misma en su casa, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados es el mismo. Cuando encuentras a una persona que no es íntegra, entonces delante de los amigos es uno, en la familia es otro, y así. Entonces hay una ruptura, ¿verdad? Y las personas que viven así, con esta ruptura, viven una falacia, una mentira. Por eso, qué importante es caminar en la verdad. Qué importante es, hermanos, aprender a ser personas íntegras. Luego, Jesús insiste con otro tema y les decía: a ustedes, amigos, les digo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede, pues, hermanos? Que a veces las personas, por agradar a los demás, hacen cosas que no son correctas, por la figuración, por el que dirán. Y Jesús decía: no estén buscando ustedes agradar a la gente. Ese es un error. Caer en esa trampa, hermanos, nos va a hacer caer en la pérdida de la libertad. Una persona que no vive y no depende de la opinión, de los halagos de los demás, es una persona madura espiritualmente y humanamente. Por eso Jesús quería que este camino de libertad y de verdad sea el camino que siguieran sus discípulos. Y después también les invitaba no solo a no tener miedo a la gente, sino a no tener miedo del futuro, porque ese es otro de los miedos que pueden aparecer: el miedo por querer agradar y el miedo de qué será, ¿verdad? Y Jesús les puso el ejemplo: ¿no han visto los gorriones? Ni siembran, ni cosechan, y sin embargo mi Padre los cuida y los protege y vela por ellos. Y les decía: ¿cuánto más ustedes valen, hijos míos? Ustedes valen mucho más que los gorriones. Y les puso como ejemplo, les dice: hasta los cabellos de su cabeza están contados, como para decirnos, hermanos, Dios está viéndote, Dios está cuidándote, Dios no se ha olvidado de ti. Si eres capaz de cuidar de los pajaritos, es mucho más capaz de velar por ti, de cuidar de ti. Por eso, hermanos, ánimo, confianza, no tengamos miedo y aprendamos a caminar en la humildad y en la libertad de los hijos de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a vernos siempre libres de la tentación del fariseísmo. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestros temores, a no vivir pendientes de la opinión de los demás, del halago de la gente. Ayúdanos, Señor, sobre todo, a vivir confiados en que tú eres un Padre amoroso que no nos olvidas. Nuestra vida y nuestro futuro está en tus manos, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso,
derrame su bendición sobre ustedes, los acompañe con su gracia, paz, protección y bendición. Dios bendiga a sus familias, les dé salud, les conceda trabajo y prosperidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos. Nos vemos mañana.